Kaixo, Egunon, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al Festival de San Sebastián. Hoy tomamos un café Lavazza con el equipo de la película El viento que arrasa, una coproducción de Uruguay y de Argentina que inauguró ayer la sección Horizontes Latinos. La película compite por el premio Horizontes y ya pasó por el festival como proyecto y participando en el foro de coproducción Europa-América Latina. Bueno, sin más, damos paso ahora al equipo de la película que nos acompaña. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Bueno, mi primera pregunta, Paula, es ¿qué te atrajo de la novela de Selva Almada para realizar la película, ¿no? Para adaptarla y llevarla al cine? El proyecto vino de parte de Hernán Monsalupi, que es el productor de la película, y me ofreció adaptar la novela. Había visto mis trabajos anteriores de 2 películas que se llaman Los Sonámbulos y Las Siamesas. Y a partir de ahí empezó a pensar que había algo en ese material de la novela que a mí me podía interesar. Trabajaba cuestiones que tienen que ver con las relaciones familiares, los vínculos, mundos medio cerrados y endogámicos, y eso en principio fue lo que me pareció natural que me interesara la novela. Pero a partir de ahí también aparecieron otras cosas que tenían que ver con el mundo religioso y con el mundo rural, y eso me pareció que era, bueno, ir hacia otro lugar nuevo. Me parece que eso siempre es interesante, ¿no? Para un director, indagar en otras cosas. Así que un poco la combinación de todos esos elementos, te diría. El viento que arrasa es, digamos, la película es una película de personajes, claramente. Personajes que están en mitad de la nada, digamos. Y la construcción de la película, más o menos, cae en la base del personaje de Lenny, del punto de vista de Lenny, ya desde la primera secuencia. ¿Por qué esta decisión y de qué manera desarrollas, digamos, el personaje en relación a los otros, ¿no? Bueno, esa fue una decisión que tuvo que ver con el proceso de adaptación, porque la novela no está planteada de esa forma, digamos, va y viene en el tiempo, es de todos los personajes y está más centrado en el reverendo y en el gringo. Y a mí me convocó esa idea de ver cómo era mirado ese mundo por una mujer, un mundo absolutamente masculino, y cómo era mirado por una mujer que es alguien que está en un momento, en una edad, cambiando, pasando hacia otro lugar, intentando pasar hacia otro lugar. Entonces, claramente tomé esa decisión. También fue interesante porque cuando tuve una conversación con Selva Almada, con la autora de la novela, me dijo que su novela empezó siendo un cuento que se llamaba Lenny, y luego, bueno, fue hacia otro lado, pero de alguna manera hay algo natural en la que surge esa decisión. Y a partir de ahí fui, bueno, como construyendo estos vínculos, ¿no? Digamos, la película funciona como 2 duplas, el gringo y su hijo y el reverendo y su hija, y es la observación de ella de este universo, ¿no? De un universo cerrado, donde tiene solo una forma que conoce, que es la que viene a través de su padre. Y a partir de este encuentro de estas 2 duplas, en esa detención ahí un poco forzada, a partir de lo que sucede con el auto, ocurre el desencuentro justamente entre estos vínculos, de estas duplas, pero les permite a esos 2 hijos, al Chango y a Lenny, poder pensar su futuro, poder revisar cosas que obviamente nunca tuvieron la posibilidad de revisar. Entonces la película funciona un poco triangularmente, ¿no? Entre todos los personajes de forma rotativa, y siempre está esta mirada y este silencio, este lugar de observación que en algún momento va acumulando y va produciendo sentido. Así que esa fue un poco la decisión, desde dónde contarla. Bueno, pues te pregunto a ti, Almudena, porque bueno, enhorabuena por la interpretación, me parece magnífica. Tu personaje es un personaje que por una parte tiene cierta fortaleza y toma decisiones porque es la que lleva un poco la intendencia de la empresa familiar, por decirlo de alguna manera, pero también da una sensación como de abandono, de orfandad, ¿no? Tal vez por la vida nómada que lleva o por la ausencia de la madre, no lo sé.
Pero ¿cómo planteaste o cómo trabajaste tú ese recorrido emocional desde el principio de la película hasta el empoderamiento final? Bueno, en principio tuvimos un montón de ensayos antes del rodaje con Pau y con María Laura Berch, que es la coach actoral y directora de casting. Y ahí fue como empezar a leer mucho el guión y empezar como a encontrar mediante ejercicios algo de esta fortaleza en esta escucha, ¿no? Como ella mira, observa, le pasan un montón de cosas por dentro y tiene muy poco diálogo en la película. Entonces fue como una construcción muy interna, de abrir también un poco los sentidos, escuchar a este padre, como algo de también trabajar la presencia, ¿no? A la hora de la actuación, que parece algo estúpido, pero es muy difícil. Y también este ambiente, estos seres nuevos y extraños que se presentan en la película y que le abren un mundo, ¿no? Entonces como, también está esto en la vida. El cassette, la música, también está la música. Y es como un gran descubrimiento, me parece, el personaje de Lenny frente a la vida. Y fue un poco entrar en eso, entrar en cómo mira ella el mundo, cómo lo escucha, cómo lo toca. Y ahora me dicen como, che, qué difícil lo que hiciste. Y yo en su momento entré como algo que dice Sergi, los personajes nos comieron un poco. Me parece que pasó a los 4 y fue súper interesante eso. Se dio así por un montón de factores y ahora lo veo con distancia y es fuerte, es fuerte. Desde fuera sí que se ve, o yo por lo menos lo percibí al ver la película, ¿no? Que por una parte, bueno, pues, atiendes a tu padre, estás con tu padre, crees que es una persona que hace bien a la gente, etcétera. Pero, sin embargo, esas miradas, o sea, de vez en cuando tienes algunas miradas que son como extrañas, ¿no? Extrañamiento de la situación y dices, ¿qué está pasando, no? Entonces, es que esa dialéctica que mantienes a lo largo de toda la película y que se acelera ya al final, tiene una ambigüedad muy atractiva, ¿no? Y creo que es una de las claves del personaje, efectivamente. Sí, aparte, bueno, es una película tensa, ¿no? Y también hay un montón de tensiones vinculares, de dúos, de triángulos entre los 4, que me parece que también abren un poco hacia el abanico de esta ambigüedad y de las capas y de los matices. O sea, son personajes profundos, no es que él es un villano, yo soy una víctima, él es un sucio, como... con todo respeto, gringo. Un poco de respeto, ¿eh? Un poco sucio. Con todo Un poco de respeto acá. Me parece re interesante que no estén encasillados, porque si no me parece que la historia se termina a los 5 minutos de la película. Y muy, muy grato investigar eso desde la actuación, ¿no? Como estas cosas que bueno, Lenny tiene mucho de la construcción de la sutileza y del detalle. Y para mí también la cámara fue una gran amiga. Es una gran amiga en ese sentido, ¿no? Como que, bueno, capta todo. Sí. Bueno, ahora una pregunta para los dos actores, grandes actores que participáis en la película. Me gustaría, podemos empezar por Alfredo y luego Sergi, que me hablarais un poco de vuestro personaje, de la construcción del personaje a nivel individual, pero luego también con respecto al otro, ¿no? Porque, claro, estáis permanentemente trabajando con el otro. Bueno, principalmente yo me dediqué a investigar qué estaba pasando con el mundo evangélico en el mundo, con algunos evangélicos, aclaro inmediatamente. Y me pareció que hay una corriente de evangélicos que tiene que ver con lo de Trump, Bolsonaro, Milei, Kast, en fin, todo este mundo de una derecha muy radicalizada. Y me interesó ese punto político, aparte de la historia familiar, individual, que es hermosa. Me interesan a mí siempre los grandes temas, digamos, cuáles son las películas, qué temas toma la película. Ese fue uno, el avance de la derecha reaccionaria en el mundo entero y el fanatismo, y por otro lado el feminismo también marcado en la chica, porque para los evangélicos, para este evangélico, la chica es una sirvienta. Y hay un texto en un momento de la película que le dice, las mujeres estamos para servir a los hombres.
Entonces, eso me llamó mucho la atención, me gustó porque políticamente es muy pregnante, es muy fuerte. Y lo otro fue seguir las indicaciones de la tremenda directora maravillosa, cariñosa, afectiva, tenía clara la película y fue capaz de contener una producción que no fue fácil. Una producción con naturaleza entre medio, con algunas dificultades técnicas de pronto, y ella se mantuvo ahí firme en su rigor como directora, fue una gran aliada, una amiga, y trabajar con 3 estupendos actores, con una actriz maravillosa, que ese es el sustento que uno tiene como actor, el otro, no uno. Así que fue esa la construcción. Bueno, Sergi, Bueno, ¿tu caso? pues mira, no sé, es que no, me encanta escucharos, está muy bien. No, pero yo tengo esta sensación, ¿no?, de que a veces nosotros tampoco, yo prefiero pensar que no soy tan responsable, sino que en el fondo somos un poco esponjas que recogemos algo que ya está ahí, algo que ya leímos en el guión y que está muy bien escrito y que con unos personajes muy potentes, muy sólidos, muy cargados los 4, y con un universo, ¿no? Y cuando es la suerte de encontrarte con alguien que tiene un punto de vista y que tiene un auténtico universo y es capaz de contagiarlo, de dirigirlo. Nosotros necesitamos esto, ¿sabes? Nosotros, en cierta manera, hostia, solos no hacemos nada. Eso es lo que decía Alfredo. Por suerte nos podemos apoyar, a jugar con el otro, ¿no? En ese sentido, mi personaje, que habla poco, el personaje diferencia de mi persona, que soy más bien así, ¿sabes? Pues claro, es como un choque de civilizaciones, estas dos maneras de ver el mundo, el don de la palabra y la conciencia de tener este poder de convicción, ¿no? Y cómo se utiliza este poder. Estoy muy de acuerdo con Alfredo, es muy político, la película es muy política, igual con esta idea de que solamente la mirada femenina nos puede salvar de esto, ¿no? Entonces yo tengo la impresión que yo me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho, me encanta ese trabajo de actuar, pero todavía me pregunto cómo lo hacemos, ¿no? Sí, porque tu personaje es como muy terrenal, aparentemente como más bruto, pero sin embargo sí que destilas cierta ternura, ¿no? Sobre todo al final. Y o sea, emociona realmente, ¿no? Sí. Y esas miradas que le lanzas, porque claro, la secuencia anterior a la tormenta, donde estáis ahí, que ella es la que va pivotando a los dos, pero se ve la tensión subterránea, bueno, que hay entre los 4, digamos, ¿no? Porque Tapioca también está por ahí. O sea, apenas hablas en algún momento, miras y es como está mirando, ¿no?, el personaje. Sí, es tremendo. sí. Sí. Los 4 personajes están muy bien dibujados en este sentido. Sí. Quiero decir que todos tienen aristas que en el fondo te puede caer mejor uno que otro, pero ninguno ni es ni bueno ni malo, y entiendes los motivos de todos. Yeah. Entiendes los motivos que tiene el reverendo de creer, que ¿sabes? Contagiar la fe, evangelizar, esto es, en fin, ¿sabes? Esta fe, tener esto, y también entiendes que el gringo con menos palabras, en un mundo más silencioso, pero que también de alguna manera ha educado a su hijo aplastándolo también, ¿no? Obligándolo. En fin, todos tenemos aristas y eso hace que los personajes sean ricos y bonitos. Sí, porque Alfredo también en la secuencia del bautizo, ¿no? Ahí también acabas emocionándote por lo que estás un poco viendo, ¿no? Más allá del bautizo. Sí, no, el viaje es enfrentar desde el inicio el posible, no quiero ser spoiler, pero hay una tensión entre la hija y él, de una chica que necesita de alguna manera salir de ahí, y yo creo que el hombre no es estúpido y va entendiendo, pero me interesa a mí eso de lo femenino, cómo se plantea en la película, por parte de la mirada de Lenny principalmente, ¿no? De ese machismo exacerbado, ese patriarcado tremendo, y como dice Sergi, en su personaje hay una ternura maravillosa, y en el reverendo no hay esa ternura, hay servilismo, hay, en fin, eso, pero... Sí, porque a pesar de ser una persona más espiritual en comparación con lo terrenal del personaje de Sergi, es verdad que
consigues, no sé, ¿cómo decirlo? O sea, eres muy hábil con la psicología de las personas. En el fondo eres muy utilitarista también, ¿no? Bueno, es un personaje abusivo en algún sentido. Claro, digamos, ¿no? El pero abuso con no todos. puesto en De hecho, términos enseguida sexuales. Pero se fijó en Tapio Cano y a partir de ahí ya empiezas como la conquista del Claro, personaje. porque solamente los hombres están destinados al poder, digamos, como que las mujeres sirven a la casa, sirven a los hombres. Y esa mirada política me gustó muchísimo, me encontré notable. Pero precisamente te fijas en los más vulnerables. Bueno, ahí es donde penetra la iglesia evangélica. Claro. En los más pobres, los más vulnerables, los más desposeídos, los con menos educación. Ahí viene el voto duro de la derecha extrema en este momento en todas partes del mundo. Los jóvenes, la gente más vulnerable, un voto de castigo al sistema, un voto de venganza de lo que ellos no han recibido de parte de los gobiernos. Y este hombre está en ese momento, me parece a mí, ahí perfecto. Sí. Hay otro personaje en la película que es la naturaleza, ¿no? Digamos, el paisaje, el calor asfixiante, la tormenta que se avecina, etcétera. ¿Cómo trabajaste, digamos, toda esa atmósfera con el director de fotografía? Con Iván, que es el fotógrafo, venimos trabajando juntos hace varias películas, así que creo que en este trabajo tuvimos, por un lado, mucho conocimiento uno del otro cada vez más y a su vez mucha libertad, ¿no? Como la película estuvo planteada en formatos distintos cuando lo necesitamos, en lenguajes diferentes cuando lo necesitamos. Y la naturaleza para mí los personajes de alguna manera son parte de ese universo. No me gustan las películas en donde es simplemente un fondo, sino que me parece que estos personajes se sienten afectados, interactúan con esos espacios. La película habla de un viaje y ese viaje se cuenta andando y cambiando de paisaje y cambiando de situaciones climáticas. Es una película que está situada en una zona fronteriza y no una frontera en la que divide, sino más bien es un lugar donde hay mixtura, donde hay una mezcla. Y creo que es una película, en ese sentido, fue difícil de hacer, cuando decía recién Alfredo, esto fue exigida, ¿no? Físicamente, emocionalmente, narrativamente, digo, para los actores actuar con viento, con lluvia, con polvo, con animales, digamos, siempre son situaciones adversas, pero creo que alimentan el trabajo también, ¿no? La dificultad para mí es algo bueno, no es algo para evitar, creo que surgen cosas interesantes. Entonces un poco el trabajo de la naturaleza fue eso, que se sintiera que estaban dentro de eso. Lo mismo del trabajo sonoro, que también fue como un gran desarrollo a la naturaleza y no llenarlo de música donde era innecesario, de efectos, ¿no? Como siempre contar ese paisaje, pero desde el mundo de lo que va ocurriendo con estos 4 seres. La película, con respecto a la novela, no quiero desvelar tampoco ni hacer spoiler, pero sí que tiene un final que cambia un poco, ¿no? Es un poco también para las dos. O sea, ¿cómo te sentiste tú a la hora de interpretar esa secuencia? Y bueno, ¿y por qué decidiste hacer el cambio? Creo que ahí es donde cuando uno adapta un material de otro, hay un momento en que uno necesita despegarse de ese material y encontrar su propio universo. De eso se trata para mí las adaptaciones. Y creo que ese final tiene que ver con mi mirada en general sobre el mundo y en particular sobre los jóvenes, ¿no? En este caso sobre Leni, sobre darle una posibilidad más, digamos, que no quedara encerrada en ese universo. Para mí habla mucho de lo que hablábamos recién del feminismo, de las chicas, digamos, de todo lo que están trayendo como generación para las generaciones más grandes, ¿no? Cosas que muchas veces hemos naturalizado y de alguna manera es un aprendizaje verlas. Y me parecía justo para ese personaje darle la posibilidad, en principio, de poder hablar, de poder salirse de ese lugar y después, no importa hacia dónde, ¿no? Si es hacia otra forma de la religión, hacia una vida pagana, no importa. Pero digo, sí me parecía importante el cambio. No quiero spoilear, pero bueno, sí, fue muy hermoso también algo del cambio de vestuario hacia ese final y del cambio de peinado. Digo, son cosas que a los actores nos hacen mucho, ¿no? Como
había algo de toda la pollera que tiene Lenny y su camisa y usa como está todo sucio y la trenza que se le sale y no sé qué. Sí, y como y era realmente incómodo, o sea, mi cuerpo era como, me quedaba chico un poco a propósito. Y de la nada, bueno, se pone un vestido y el vestido vuela y el pelo suelto. Y eso fue como, qué lindo. O sea, me siento yo, Almudena, actuando distinta también. Y eso después, a la hora de verlo la película, obviamente se traduce, digo. No es que dejo de ser yo y soy Lenny, digo. Me pasan también cosas a mí en mi cuerpo y en mi gesto. Pero nada, fue muy lindo y el final para mí es una belleza, es como una bocanada de aire después de apretar así toda la película. Eso. Lamento muchísimo que tengamos que cortar la conversación porque ya llegamos al final. Muchísimas gracias por ti, haber gracias a vos. participado. Gracias. A ti. Muchas gracias. Y enhorabuena otra vez por la gran ovación que obtuvisteis ayer en la proyección y mucha suerte con ella. Gracias. Muchas gracias. Nosotros les animamos a ver unas secuencias ahora de unas imágenes de la película, del viento que arrasa, y que la vean directamente en las salas del festival a lo largo de estos días. Ahora, gracias. ¡Satanás quema, hermanos! ¿Qué quieres decirnos? ¡Maldito habla! ¡Yo te aquí, yo te ordeno que abandones este cuerpo ahora ya! ¡Ahora ya! ¿A qué hora mañana? No precisé con Ofelia, pero yo creo que temprano, ¿no? Zack está ansioso por la inauguración del nuevo templo. Quiere que yo me encargue de los bautismos del domingo. Vamos a parar en la reserva. ¿No podemos ir directo? Puedo manejar yo si estás cansado. No estás para la ruta, Lenny. Me falta enseñarte cosas todavía. Caminemos. Seguro hay un pueblo cerca. Paciencia, Lenny. El buen señor no nos va a abandonar ahora. Bom dia! Posso ajudar vocês? Cualquier cosa que necesite usted, su mujer, me avisa. No es mi mujer, es mi hija, Elena. ¿Cuánto calcula? Necesito un repuesto. Si no lo consigo en Olaca... No se preocupe por nosotros, tenemos tiempo. ¿Y dónde son ustedes? De ninguna parte. Misionamos. ¡Alabado sea, Señor! Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Su mano ve con él. ¿Pero cuál es tu nombre? Es Emilio. ¿No te da el bocho? ¿No te da el bocho, es eso? Al igual que a Lenny, Dios te dio un espíritu bello, poderoso. Me gustaría invitar a José Emilio a que venga a un bautismo aquí, donde el pastor Zack. Tenga cuidado con lo que le mete en la cabeza. En el pueblo hay muchos evangélicos, así como ustedes. Insistentes son. Si no fuera por mí, ¿dónde andaría Lenny? ¿Qué sería de vos? Misericordia, un poco de humildad. Invocás al Señor para después ensuciar su nombre con tu rebeldía. Dios sabe que yo no me equivoqué. Dios sabe que yo no me equivoqué.